Génesis capítulo 15, verso 18. Saludamos también a los hermanos que nos sintonizan por medio de las plataformas virtuales, por medio de YouTube y Facebook. Que el Señor Jesucristo también les bendiga grandemente. Amén. Así es que Génesis capítulo 15, verso 18 dice de la siguiente manera, y damos lectura en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y dice: en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amarreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, mi Rey. Hemos venido con el fin y con el propósito, mi Rey, de una vez más darte gracias, darte honra y gloria por los prodigios, por las maravillas que tú has hecho en medio de cada uno de nosotros en este año, mi Rey. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Padre, como tú siempre lo has hecho, Señor. Si hay algo que yo puedo testificar, mi Rey, es que en este año no ha habido escasez de tu palabra, Señor. Tú has sido fiel para con nosotros y día tras día nos has hablado, día tras día nos has edificado, día tras día, Señor, tu palabra ha sido nuestro sustento y ha sido nuestro deleite, Señor. Y sin duda sabemos que tú en esta noche, mi Rey, estarás hablándonos, edificándonos, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, mi Rey. Yo me pongo a un lado, mi Rey, para que seas tú hablándonos, edificándonos, mi Rey, como tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento y recibamos el consejo de la palabra de Dios en esta noche. En esta noche yo quisiera que miremos un tema bajo el nombre: si Dios nos trajo aquí, de aquí nos sacará. Una vez más, si Dios nos trajo aquí, de aquí nos sacará. Y yo quisiera que analizcamos este punto, amados hermanos, porque para muchos podría sonar como una locura que este día 31 vengamos a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Para muchos es una locura y nos podrán decir locos. ¿Cómo puedes tú ir a agradecer a tu Dios si este fue otro año lleno de retos? Fue otro año lleno de pandemia. Fue otro año lleno quizás de enfermedad, de lucha, de quebranto y de dolor. Pero algo que la gente necesita entender es que el Dios que nosotros servimos, Él es un Dios lleno de planes y de propósitos. El Dios que está con nosotros es un Dios que nunca ha desamparado a la iglesia. El Dios que está con nosotros es un Dios que no hace las cosas a medias. El Dios que está con nosotros es un Dios que trabaja perfectamente. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Este mundo necesita entender que cuando las cosas más malas van aumentando, cuando la enfermedad va aumentando, también la gracia de Dios va a ir aumentando. Este mundo tiene que entender, amados hermanos, que nosotros servimos a un Dios que quizás sí permite cosas inesperadas. Servimos a un Dios que quizás permite la enfermedad.
Servimos a un Dios que quizás permite que cosas que menos esperamos acontezcan, pero es un Dios que así como lo permite, Él también nos saca de ahí para la honra y para la gloria de su nombre. Es un Dios que nos lleva al desierto, sí. Es un Dios que nos lleva al valle, sí. Es un Dios que nos lleva a la tempestad, sí. Pero es un Dios que ahí en la tempestad, es un Dios que ahí en el valle, es un Dios que ahí en el desierto derrama su gloria, derrama su poder, y uno sale de aquel desierto con alabanza en sus labios, con gloria en sus labios, porque ha visto la gloria y la honra de Dios. Yo quisiera hacer una pregunta en esta noche. ¿Habrá alguien en este 2021 que ha visto la gloria de Dios aún en medio de este tiempo? ¿Habrá alguien que aún a pesar de estar enfermo, atribulado, angustiado, ha visto el poder de Dios? Yo no sé a usted, amado hermano, pero yo he visto la gloria, he visto el sustento, he visto la provisión de mi Rey. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si Dios nos trajo aquí, Él también de aquí nos sacará. Job capítulo 5, 18, lee rápidamente de esta manera: si Él hace una herida, también la vendará. Si con su mano da el golpe, también da el alivio. Si hace una herida, la venda. Si con su mano da el golpe, también da el alivio. Nosotros servimos a un Dios que permite heridas, permite a veces que seamos sacudidos, permite golpes, permite momentos inesperados, pero ese mismo Dios también tiene la respuesta para esos golpes. Ese mismo Dios también tiene la respuesta para aquella herida que tú estás experimentando. Ese mismo Dios también es el remedio para aquella enfermedad que tú estás pasando. Déjeme decirle, amado hermano, que sin duda el Señor ha permitido esta pandemia y nos ha introducido a esta pandemia. Pero hoy Dios quiere que haya esa convicción en nuestro corazón, que así como Él nos introdujo a esta pandemia, Él sigue estando en control de todo lo que está aconteciendo en esta pandemia. Yo sé que quizás aquí en esta noche podrán haber hombres, podrán haber mujeres que entrando este año entraron en sufrimiento, entraron en una grande angustia, y al parecer están terminando el año de la misma manera. Al parecer para muchos, mientras el año avanzaba más y más, el dolor aumentaba, el sufrimiento aumentaba, su crisis está aumentando, y así va a terminar el año. Pero déjame decirte, amado hermano, tú que sientes que vas a terminar un año atribulado así como lo empezaste, hoy vengo a decirte que es tiempo de que entres a un nuevo año con victoria en tus labios, con triunfo en tu corazón, porque el Cristo que te introdujo a esa crisis, a ese sufrimiento, Él mismo te sacará para la gloria y para la honra de su nombre. En esta noche yo quisiera usar al pueblo de Israel como un ejemplo para entender este concepto en esta noche. Y quisiera que leamos una vez más Génesis capítulo 15, verso 18. Acuérdese, si Dios nos introdujo aquí, Él también nos sacará. Génesis capítulo 15, verso 18, donde leíamos al principio. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí miramos que el Señor está hablando con el patriarca Abraham y miramos que el Señor está haciendo un pacto con Abraham. Y algo que debemos entender es que Abraham no fue el que hizo el pacto con el Señor, sino que es el Señor haciendo el pacto con Abraham. Si está conmigo en esta noche. ¿Y por qué es que clarifico eso? Porque a veces nosotros le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. A veces le prometemos a Dios empezando el año: te voy a servir, te voy a tratar de agradar más, y no lo hacemos. Pero cuando Dios hace un pacto con el hombre, Él no es como el hombre. El hombre retrocede de su pacto, de su promesa, y a veces no cumple. Pero cuando Dios hace un pacto con un hombre, una promesa con un hombre, el Señor siempre cumple su pacto y su promesa, venga lo que venga. Entonces aquí miramos que el Señor está haciendo un pacto con Abraham. Y el pacto que el Señor está haciendo con Abraham es que le está diciendo a Abraham: Abraham, yo tengo una bendición para ti. Abraham, yo tengo una promesa para ti, y no solamente para ti, sino para tu descendencia. La promesa que el Señor le está haciendo a Abraham por medio del pacto era que la descendencia de Abraham iba a heredar una bendición hermosa. La descendencia de Abraham iba a heredar una bendición rica, una tierra abundante, una tierra que la palabra del Señor describe en bastantes escrituras, que era una tierra donde fluía leche y miel. Y si hay algo que el Señor anhela siempre, es querer bendecir al ser humano, querer cumplir un propósito, querer cumplir una promesa en la vida del ser humano. Y cuando el Señor quiere bendecir al ser humano, el Señor nunca va a bendecir al ser humano a medias. El Señor nunca bendice al ser humano con sobras o como al ahí se va. Siempre que el Señor quiere bendecir y anhela bendecir a sus hijos, a su iglesia, siempre busca hacerlo de una manera grande, de una manera abundantemente, de una manera ricamente. Y es por eso que nosotros, amados hermanos, quizás no lo tengamos todo, quizás no tengamos economía grande, quizás no tengamos riqueza en esta tierra, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos testificar en esta noche que no nos hace falta nada. Somos bendecidos de parte de Dios, somos enriquecidos de parte de Dios. Hay mucha gente en el planeta Tierra que lo tiene todo. Tiene carro, tiene economía, tiene finanzas, tiene deleite, tiene todo lo posible que ellos anhelan y desean. Pero en lo más profundo de su corazón son gente fracasada, gente que no tienen un verdadero amor en su corazón, gente que vive sola, desamparada. Pero benditos somos nosotros que hemos heredado una bendición hermosa de parte de Dios. Entonces aquí miramos que Dios está haciendo un pacto con Abraham. ¿Qué es un pacto? Un pacto es cuando Dios hace un acuerdo legal, un acuerdo inalterable y un acuerdo divino con el hombre. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, Él está haciendo un acuerdo legal, inalterable, o sea que nadie puede cambiarlo, y es un pacto divino. Entonces, cuando Dios está haciendo este pacto con Abraham, Él se está comprometiendo con Abraham que lo va a bendecir, lo va a prosperar, va a tener algo rico para él y para su descendencia.
Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, también nosotros heredamos este mismo pacto, esta misma herencia. Cuando nosotros recibimos a Dios como Dios y como Padre, también nosotros tenemos derecho de heredar una tierra, de heredar una promesa. Pero no es una tierra literal, no es una tierra que está aquí en este planeta Tierra, sino que la herencia que el Señor tiene para nosotros es en el reino de los cielos. Nuestra herencia es un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay dolor. Esa es la herencia de todos aquellos que heredamos el pacto de Dios. Entonces debemos entender algo, que el Señor tenía un plan, el Señor tenía un propósito, y ese propósito era bendecir la descendencia de Abraham, prosperar la descendencia de Abraham con una tierra abundante, una tierra hermosa, una tierra donde fluía leche y miel. Pero aquí está el detalle, y aquí es donde quiero llegar, que esa promesa no se cumple pronto, sino que esa promesa que el Señor está haciendo a Abraham por medio de este pacto se cumple cientos de años después. Y para que Israel pueda heredar esta promesa, este pacto, son enviados ¿a dónde? A Egipto primeramente. Acompáñeme a Éxodo capítulo 1. Le dije que hoy va a ser una clase de historia. Entonces, el primer punto es: Dios quería bendecir a la descendencia de Abraham. Dios hace un pacto con Abraham, y ahora nosotros, como el Israel espiritual, heredamos ese pacto. Y de la misma manera Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere prosperar. Mire lo que dice Éxodo capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, un breve resumen. Dios promete a Abraham que iba a bendecir a su herencia, que iba a bendecir a su descendencia con una herencia. Pero ¿qué sucede? Aquí miramos que pasan cientos de años después, y el pueblo de Israel, la descendencia, cae esclavos en las manos del pueblo egipcio.
¿Cómo es que el pueblo de Israel es introducido al país de Egipto? Son introducidos a Egipto desde los tiempos de José. ¿Se acuerda cuando José fue vendido como esclavo a Egipto? Pero bendito es Dios que José halló gracia ante primeramente los ojos de Dios y también ante los gobernadores de Egipto, y se le fue dado un privilegio a José. Y miramos que el Señor por medio de sueños le habla a José y le enseña que van a haber 7 años de sequía, pero primeramente 7 años de abundancia. Pasan los 7 años de abundancia, vienen los 7 años de sequía, y luego nos damos cuenta que Jacob va a Egipto buscando refugio porque hay sequía. Y es ahí como Israel es introducido al país de Egipto. La palabra del Señor nos enseña que Jacob, sus hijos, los hijos de sus hijos, José, hacen Egipto su residencia. Pero aquí la palabra del Señor nos muestra que cuando muere la generación de José, el pueblo de Israel empieza a frutificarse, empieza a multiplicarse en Egipto de una manera hermosamente. Y eso también es un cumplimiento de la promesa a Abraham de que él iba a tener una descendencia grande. Y aquí miramos un poquito del cumplimiento de aquella promesa. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña en el verso 8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Se levantó sobre Egipto un nuevo faraón. Y la palabra del Señor describe y nos enseña que ese nuevo rey, ese nuevo faraón, no conoció a José. ¿Qué significa cuando dice que no conoció a José? No conoció cómo el Señor obró a través de José en los tiempos de escasez en Egipto. Este nuevo rey que se levanta en Egipto no conoce la obra de Dios a través de José en Egipto. Y la palabra del Señor nos describe que este nuevo rey que se levanta en Egipto empieza a tener temor, empieza a tener miedo, porque dice que él miraba cómo los israelitas empezaban a frutificar, empezaban a ser bendecidos, empezaban a multiplicarse de una manera hermosamente, y el nuevo rey de Egipto empezaba a entrar en temor, empezaba a entrar en miedo. ¿Y cuál era el temor? ¿Cuál era el miedo? El temor y el miedo era que Israel se levantaba de una manera poderosamente, se uniera con los enemigos de Egipto y juntamente ellos vencieran a Egipto. Ese era el temor del nuevo faraón, del nuevo rey de Egipto. Y ese nuevo rey de Egipto, ese nuevo faraón, simboliza el adversario. ¿Sabe por qué simboliza el adversario? Porque al adversario le entra temor cuando ve el cumplimiento de la promesa de Dios en su iglesia. Al adversario le entra miedo, le entra temor cuando ve que se están levantando siervos y siervas de Dios en una congregación. El adversario empieza a temblar cuando ve que aún en medio de la necesidad, aún en medio de la crisis, hay un pueblo que no deja de orar, hay un pueblo que no deja de alabar a su rey, hay un pueblo que no se da por vencido y está dispuesto a darle guerra al adversario. El enemigo tiembla, el enemigo se espanta cuando mira que la iglesia está siendo bendecida y prosperada de parte de Dios, porque él sabe que cuando hay una iglesia bendecida, él sabe que cuando hay una iglesia prosperada y llena del Espíritu Santo de Dios, él no tiene lugar en esa congregación, él no tiene parte en esa congregación, porque más poderoso, más grande, más fuerte es el que está con la iglesia. Alguien tiene que darle palmas a Dios en esta noche. El enemigo va a hacer lo posible para detener el pacto de Dios, para detener que la promesa de Dios sea cumplida en la iglesia.
El enemigo va a hacer lo posible para alterar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Pero el pacto de Dios con la iglesia es inalterable. La promesa que Dios envía a la iglesia es inalterable. No se puede cambiar, no se puede mover. Cuando Dios decreta, te voy a sanar, por cuanto más el enemigo te quiera ver enfermo, la sanidad de Cristo va a fluir en tu vida de una manera poderosa. Por cuanto más el enemigo quiera verte destrozado, hecho pedazos, cuando Dios decreta, hijo, te voy a restaurar, la restauración de Dios llega a tu vida y Él te levanta. Cuando Dios decreta, promete, hace un pacto que te va a liberar. Oh, por cuanto más el enemigo te quiera ver encadenado, por cuanto más el enemigo te quiera ver esclavizado, por cuanto más el enemigo te quiera ver tirado, metido en una cárcel, oh amado hermano, tú serás libre para la alabanza de Cristo. Tú serás libre para la gloria de Dios, porque no hay nada ni nadie que pueda detener el decreto de Dios, que pueda alterar el pacto que Dios hace con nosotros. Y es lo que este rey quería hacer. Es lo que este faraón quería hacer. Alterar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Vas a tener una descendencia grande y esa descendencia va a heredar una tierra. Pero ¿qué hace este faraón? Este faraón, dice la palabra de Dios, que al ver que los israelitas empiezan a fructificar, empiezan a ser prosperados, empiezan a ser bendecidos y se empiezan a multiplicar, la palabra de Dios dice que el faraón empieza a oprimir a los israelitas. El faraón empieza a angustiarlos. El faraón empieza a afligirlos. Al cierto punto que el faraón manda a las parteras de las hebreas diciéndoles, cuando nazca un hebreo varón, mátenlo. Mátenlo. Quería alterar el pacto de Dios, quería detener la promesa de Dios. Pero dice la palabra del Señor que las parteras fueron llenas de temor a Dios y no mataron a los niños hebreos que iban naciendo. Pero este faraón quería alterar, quería cambiar, quería detener la promesa de parte de aquel pacto, amado hermano. Pero dice la palabra del Señor aquí en el verso 9, dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte. El verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, o sea que para que no crezcan, que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Brinquemos al verso 12. Por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Aquí la palabra del Señor dice: por cuanto más Faraón y los egipcios oprimían, afligían a los israelitas, más los israelitas se multiplicaban, más los israelitas eran bendecidos de parte de Dios. Y es que cuando Dios tiene una promesa para ti, amado hermano, cuando Dios ha hecho un pacto contigo, mientras tanto el enemigo más te quiera oprimir, más te quiera afligir, más vas a ver la gloria de Dios en tu vida, más vas a ver la promesa de Dios florecer en tu vida. Entonces miramos, primer punto, Dios hace un pacto con Abraham: te quiero bendecir a ti y a tu descendencia. Pero cientos de años después, Israel es introducido a Egipto. Y aquí miramos el empiezo de un tiempo de esclavitud, de un tiempo de angustia,
de un tiempo de aflicción para el pueblo hebreo y para los israelitas. Pero como decía yo al principio, el Dios quien usted y yo servimos es un Dios que no deja las cosas a medias. Yo me imagino que quizás habían hebreos, habían israelitas que decían: el pacto que Dios hizo con Abraham quizás no es cierto. Aquí estamos estancados en Egipto, ahora como esclavos. ¿Cuándo vamos a heredar esa tierra? ¿Cuándo vamos a salir de aquí y heredar aquella promesa que se le dio a Abraham? Pero Dios siempre cumple lo que promete. Vayamos a Éxodo capítulo 3. Entonces Israel entra en una etapa de esclavitud, de opresión y de aflicción. Ese es el segundo punto. Primer punto, Dios quiere bendecir, pero el segundo punto es que Israel es introducido a la esclavitud, a la aflicción, al dolor. Éxodo 3 verso 7 dice de la siguiente manera: dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí miramos el llamamiento de Moisés, y aquí miramos que en el llamamiento de Moisés el Señor le dice a Moisés: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He visto cómo los egipcios los afligen. He visto cómo los egipcios los angustian, los amargan. Pero ¿sabes qué, Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el gemir de mi pueblo. Moisés, yo necesito que tú seas usado por mí para que vayas a sacar a mi pueblo de Israel, para introducirlos a la herencia que yo tengo preparados para ellos. ¿Habrá alguien conmigo en esta noche? Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Hace cientos de años Israel llegó a Egipto. Están siendo oprimidos, están siendo afligidos, pero ha llegado el tiempo de salir de Egipto. Ha llegado de heredar la promesa, la tierra prometida. Amados hermanos, cuando Dios nos introduce a un lugar y empieza a haber opresión, empieza a haber aflicción, empieza a haber angustia, no te preocupes, Dios asimismo te sacará. Yo me imagino que quizás Moisés cuestionaba y decía: si yo estuve en Egipto, yo sé que Egipto es un país, una nación superpotente. Va a ser imposible hacer un éxodo, sacar a todo ese pueblo de un país potente, de un país que está muy preparado, de un país que está muy fuerte. Va a ser imposible, Señor. Sí, pero el Dios que iba con Moisés no era un Dios egipcio, era el Dios verdadero, era el Dios de los hebreos, era el Dios de la iglesia, era el gran yo soy. Y dice la palabra del Señor que el Señor saca a Israel con brazo fuerte. Después de estar en Egipto por más de 400 de años,
años, después de estar en Egipto pasando tanta aflicción, después de estar en Egipto por cientos de años pasando oprobio, llegó el día de la libertad, llegó el día de salir, llegó el día de heredar la promesa que se le fue dada a Abraham en Génesis capítulo 15. Yo no sé si me está entendiendo en esta noche, pero yo sé que quizás en este año muchos de nosotros fuimos introducidos a Egipto. Yo sé que muchos de nosotros, muchas de las veces que predicamos, tipificamos, simbolizamos a Egipto como el mundo, pero también Egipto puede simbolizar una etapa de dolor, entrar en una etapa de angustia. Egipto puede simbolizar entrar en una etapa de esclavitud, una etapa de dolor, una etapa de pensamientos, ¿por qué estoy aquí? Una etapa de cuestionamiento. Yo sé que quizás muchos entramos a este año y fuimos introducidos a Egipto. Estamos pasando quizás por una etapa de enfermedad. Estamos pasando quizás por una etapa de dolor. Una etapa que cosas están sucediendo que no las captamos a comprender por qué. Pero hoy Dios te dice que así como Él te introdujo a esa etapa, así como Él permitió que tú llegaras a esa etapa, Él también te va a sacar de esa etapa para que tú heredes la promesa de Dios. Quizás en este año entraste a una etapa de enfermedad. Hoy el Señor te dice: es tiempo de salir de aquella etapa y es tiempo de que heredes la sanidad. Quizás entraste a una etapa de quebrantamiento, pero hoy Dios te dice: es tiempo de salir y es tiempo que heredes la consolación que viene de parte de mí. El Señor desde el tiempo de José permitió que llegaran a Egipto, pero empezaron a ser oprimidos, lastimados, y Dios dijo: es tiempo de sacarlos. Es tiempo de darles la promesa que yo tengo para ellos. Hoy Dios te dice: es tiempo de salir. Es tiempo de salir de Egipto. Es tiempo de salir del dolor. Es tiempo de salir de la duda. Es tiempo de que heredes la promesa que he hecho a la iglesia. Así como Dios saca a Israel con brazo fuerte, Egipto era una super nación, una nación fuerte. Pero ahí el Señor nos testifica que para Él no hay nada imposible. No hay dolor, no hay etapa muy grande de cual Él no te pueda sacar. Porque si Él te introdujo, Él se hace responsable de ti. Él se hace responsable de mí. Hay dos diferentes ejemplos. El primer ejemplo es que Dios nos introduce a aquellas etapas, y ahí Dios se hace responsable de nosotros y nos saca de aquellas etapas. Pero a veces llegamos a etapas de dolor, de angustia, por nuestra propia rebeldía, por nuestra propia desobediencia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Se prolonga esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque así pasó con Israel. Vayamos rápidamente a Josué. Josué capítulo 5. Josué 5, verso 6. Aquí terminamos. Mire cómo dice rápidamente Josué capítulo 5, verso 6.
Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz del Señor, por la cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Les dije que iba a hacer una clase de historia el día de hoy, porque ¿sabe usted cuánto es el cálculo de días que iba a tomar a Israel que llegaran a la tierra prometida después de cruzar el mar? Se dice que aproximadamente como 40 días, más o menos. Pero aquí miramos que los 40 días se convierten en 40 años. El anhelo de Dios era que Israel saliera de Egipto, lo saca de Egipto, de esclavitud, de oprobio. Y el anhelo era que ya en unos pocos días ya heredaran la promesa que le había hecho a Abraham por medio del pacto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Empezaron a desobedecer. Empezaron a rebelarse en contra de Dios. Empezaron a querer otra vez adorar a ídolos. Querían regresar a Egipto, renegaban. Pensaban en las comidas de Egipto, de los ajos, de los pescados que comían de balde. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Les dijo, ¿saben qué? Entonces no están listos para heredar la promesa. Al punto que la generación que sale de Egipto no tuvo autorización de entrar a la tierra prometida. Esas son las consecuencias de cuando a veces dudamos de Dios, cuestionamos a Dios, desobedecemos a Dios, le damos la espalda a Dios porque pensamos que Dios nos quiere hacer un mal, porque Dios no nos ama, porque Dios nos odia. Entonces Dios dice, ¿saben qué? No están listos para heredar la promesa. Quédense en el desierto un poquito más, para que ahí en el desierto aprendan a confiar en mí, para que ahí en el desierto aprendan a obedecerme. Pero cuando hay un pueblo que es introducido al desierto y entra al desierto confiando en Dios, ese pueblo saldrá del desierto rápidamente y para ellos será solamente una leve tribulación. Cuando entramos confiando en Dios, con fe, esperando en Dios, creyendo en Dios, podremos pasar situaciones cuestionables, situaciones difíciles, pero entraremos y para nosotros nos sentirá como una tribulación leve, porque sabemos que nuestra dependencia es Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo en esta noche? Entonces, en este peregrinaje de Israel, miramos que tienen promesas, son enviados a Egipto, son oprimidos, pero Dios dice es tiempo de salir. Es tiempo de salir. ¿Qué atributos necesitamos nosotros para ver la gloria de Dios mientras entramos en esas etapas difíciles? Todos vamos a enfrentar esas etapas, todos vamos a ser introducidos a etapas difíciles. Solo porque se terminó un año no significa que el siguiente año ya no van a haber problemas, ya no van a haber luchas, ya no van a haber obstáculos. Podemos mirar en las noticias que los contagios están aumentando. Pero ¿qué necesitamos para ver la gloria de Dios en medio de estas etapas? Primeramente, como les decía, obediencia, confiar en Dios.
pero también necesitamos ser buenos soldados. Necesitamos ser buenos soldados. Pablo le dijo a Timoteo: tú sufre penalidades como ¿qué? Como un buen soldado. ¿Qué son las características de un buen soldado? El soldado va a ser introducido a la guerra, va a ser llevado a la guerra. El soldado va a ser sacudido. El enemigo va a ir detrás de aquel soldado, va a aventarle armas, balazos a aquel soldado. Pero el buen soldado no se da por vencido. El buen soldado no se da por rendido. Por muy grande que sea la guerra, por muy grande que sea la batalla, el buen soldado va a pelear hasta ver la victoria. Y el Señor quiere que en este nuevo año seamos buenos soldados. Buenos soldados. Que cuando seas introducido a la batalla, cuando seas introducido a aquellas etapas difíciles, tú luches, tú perseveres, tú pelees hasta que veas la victoria de Dios y Él te saque de ahí. Dios nos introdujo, pero Él también nos sacará. Póngase sobre sus pies en esta noche. Tú que has venido terminando este año abatido, hoy Dios te dice: entra al próximo año testificando de mi poder, porque vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo yo te voy a sacar de aquel desierto. Oh Señor, estamos delante de tu divina presencia, mi Rey. Hemos venido, Señor, a refugiarnos en tu presencia, porque quizás para nosotros este fue un año difícil. Fue un año, Señor, que acontecieron situaciones inexplicables, mi Rey. Pero sabemos que tú nos sacarás hacia adelante. Sabemos, Señor, que tú nos vas a introducir aquella herencia, aquella promesa que tú tienes para nosotros, Señor. Oh Señor, te damos gracias, mi Rey, porque hemos visto tu victoria en este año. Hemos visto, Señor, cómo tú has triunfado, Señor, de maneras grandes, Señor, de maneras hermosas, mi Rey. Bendito Salvador. Oh, habla con tu Rey en esta noche. Habla con tu Señor en esta noche. Porque Él no te ha desamparado, hermano. Él no te ha desamparado, hermana. El enemigo va a venirse a burlarse en tu cara diciéndote: Dios te abandonó, Dios te dejó. Ya no dejes que el enemigo te abofetee, sino dile al enemigo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y de aquí Él me levantará. De aquí Él me levantará. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Por todo lo que has hecho. Oh, abre todo el Señor. Los ríos de agua viva en esta noche. Aquí está su presencia en esta noche. Tú que has venido rendido, hoy el Señor te dice: levántate. Hoy el Señor te dice: levántate. Sé un buen soldado y sigue peleando. Oh, sí, Señor. Con tu sangre, Señor. Síguenos cubriendo con tu protección, mi Rey. Oh, sí, Señor. Oh, recibe la fortaleza de Dios en esta noche.
mesa de tu rey en esta noche. Y vas a entrar al nuevo año lleno de adrenalina. Y entrarás a un nuevo año apasionado de tu rey.